Imagina la escena, una noche tranquila de otoño, el olor a hojas quemadas en el aire y el suave sonido de tu buzón abriéndose. Dentro, una carta. Pero no es una factura, ni publicidad, es un mensaje. Y no es para ti exactamente, es para la nación. Una misiva fría, firmada por alguien que se autodenomina Zodíaco, llena de símbolos extraños y amenazas veladas. Una carta que desafía no solo a la policía, sino a la lógica y al sentido de seguridad de todos. A finales de los años 60 y principios de los 70, California era el epicentro de una revolución cultural. Piensa en San Francisco, en la era del 1900, verano del amor, en los movimientos por la paz, en la búsqueda de libertad y una nueva forma de vivir. Era un tiempo de optimismo y efervescencia, donde todo parecía posible bajo el sol dorado de la costa oeste americana. Pero, mientras el mundo soñaba con florecer, una sombra siniestra y calculadora empezaba a extenderse sobre la bahía de San Francisco. Una mente perversa estaba a punto de transformar la alegría en puro pavor. Este es el enigma del asesino, del Zodíaco, un criminal que operó de forma audaz, provocando a las autoridades y aterrorizando a toda una población con sus actos brutales y sus comunicaciones enigmáticas. ¿Quién fue? ¿Por qué nunca fue atrapado? ¿Y cómo, en uno de los periodos más vibrantes de la historia, logró mantener a todo un país como rehén del miedo? Para comprender la profundidad del terror que el Zodíaco extendería, necesitamos retroceder en el tiempo. California, a finales de los años 60 y principios de los 70, no era solo un estado, era un estado mental. En San Francisco, específicamente, las calles latían con la energía de la contracultura. El verano del amor había sembrado las semillas de una utopía, donde la libertad personal, la búsqueda de la paz y la expresión artística eran la nueva moneda. Jóvenes de todo el país convergían allí, atraídos por la promesa de una vida sin ataduras, sin las convenciones sofocantes del pasado. Los aires eran de optimismo. La música dictaba el ritmo del cambio. Las protestas resonaban en las plazas y universidades, y la creencia en un futuro más libre e igualitario era palpable. Era un crisol de ideas, de experimentación, de esperanza inquebrantable bajo el sol dorado que bañaba la costa. El puente Golden Gate, imponente y majestuoso, parecía ser un portal hacia ese nuevo mundo. Pero, irónicamente, bajo esa superficie vibrante, una corriente sombría comenzaba a formarse. Mientras la nación estaba distraída con el florecimiento de una nueva era, una mente perturbada estaba elaborando silenciosamente un plan. Una sombra sutil, casi imperceptible, empezaba a extenderse, lista para oscurecer el brillo de aquel período. La fragilidad de la vida, incluso en medio de la euforia de la libertad, estaba a punto de ser brutalmente expuesta. Y fue en este escenario de aparente inocencia y efervescencia cultural donde la pesadilla del Zodíaco encontraría su escenario perfecto, transformando la utopía en un campo de caza. El terror comenzó de forma discreta pero con una brutalidad impactante. Diciembre de 1968. En la tranquila Lake Herman Road, en Vallejo, California, dos jóvenes, David Faraday y Betty Lou Jensen, tuvieron su noche de cita transformada en una pesadilla. Fueron asesinados a tiros dentro o cerca de su coche. No hubo robo ni motivo aparente, solo la frialdad de un ataque sin sentido, un presagio de lo que estaba por venir. Fue un crimen que, en ese momento, parecía aislado, sin conexión, una aberración local. 7 meses después, en julio de 1969, la oscuridad regresó.
En Blue Rock Springs Park, a poca distancia del primer lugar, otra pareja fue atacada, Darlene Ferrin y Mike Mayo. El modus operandi era escalofriantemente similar, pero la audacia aumentaba. Darlene fue fatalmente alcanzada, pero Mike milagrosamente sobrevivió. Describió a un tirador tranquilo, metódico, que parecía disfrutar del control. Horas después de este segundo ataque, una llamada anónima a la policía de Vallejo confirmó los peores temores. La voz al otro lado de la línea, tranquila y controlada, se atribuía la autoría de los dos crímenes y proporcionaba detalles que solo el asesino podría saber. Era una provocación, un desafío, y no tardó en que esa voz decidiera que el escenario de la crueldad no sería solo la escena del crimen, sino también la prensa. Pocos días después, 3 cartas idénticas fueron enviadas a los principales periódicos de la región: el San Francisco Chronicle, el Vallejo Times Herald y el San Francisco Examiner. Cada una describía los asesinatos con detalles inquietantes, pero lo más siniestro eran los cifrados que las acompañaban, exigiendo que fueran publicadas bajo la amenaza de más muertes, y al final de cada carta un símbolo circular con una cruz superpuesta, un blanco. Nacía el Zodiaco. No era solo un asesino, era un comunicador, un showman del terror que había encontrado una nueva forma de aterrorizar, desafiando a la propia ley en una guerra psicológica que apenas comenzaba. El Zodiaco no se detuvo. Subió la apuesta, convirtiendo la bahía de San Francisco en su macabro patio de juegos. Cada nuevo ataque no era solo un asesinato, era una actuación, un acto de provocación directa a las autoridades. El pánico crecía exponencialmente. Las ciudades vivían bajo un velo de miedo y la pregunta que acechaba a todos era: ¿quién sería la próxima víctima? En septiembre de 1969, en el sereno lago Berryessa, elevó la brutalidad. Brian Harnell y Cecelia Shepard disfrutaban de un picnic cuando un hombre con una capucha peculiar, adornada con el símbolo del blanco del zodiaco, se acercó. Los ató y los apuñaló repetidamente. Cecelia no resistió las heridas. Brian, gravemente herido, sobrevivió, ofreciendo un testimonio aterrador de la frialdad del agresor. El zodiaco, satisfecho, escribió un mensaje en el coche de sus víctimas, la fecha y el número de muertos. Su audacia no tenía límites, pero el culmen de su insolencia llegó en octubre del mismo año. En el corazón de San Francisco, en el Cincetu, concurrido barrio de Presidio Heights, el taxista Paul Stein fue brutalmente asesinado a tiros. Fue un shock, pues el zodiaco había cambiado su patrón, actuando en una zona urbana y exponiéndose a testigos. 3 adolescentes vieron al asesino limpiar el taxi y alejarse tranquilamente. Reportaron sus detalles, pero en un trágico fallo de comunicación policial, la descripción fue intercambiada y el zodiaco desapareció en la noche. No satisfecho con los actos, continuaba su guerra psicológica. Nuevas cartas llegaban a los periódicos, cada una más sádica que la anterior. Proporcionaba detalles de los crímenes, amenazaba con explotar un autobús escolar lleno de niños y enviaba más cifrados complejos, burlándose abiertamente de la incapacidad de la policía para atraparlo. «Espero que se diviertan intentando atraparme», escribió en una de ellas. Los detectives, entre ellos los famosos David Toschi y Bill Armstrong, trabajaban incansablemente. Pero el asesino del zodiaco parecía siempre un paso por delante, riendo desde detrás de sus símbolos y amenazas, controlando la narrativa del terror y manteniendo a California bajo su sombrío yugo. La frustración era palpable y la sociedad, aterrorizada, exigía respuestas que parecían nunca llegar. En medio de la oscuridad y la desesperación que el zodiaco imponía, surgió un rayo de esperanza,
ofreciendo la primera y quizás única ventana a la mente del monstruo. Él había enviado un cifrado de 408 símbolos, complejo y aparentemente impenetrable, desafiando la inteligencia de los mayores criptógrafos del país. Nadie lograba descifrarlo, pero entonces una pareja de Salinas, California, Donald y Betty Harden, profesores, lo consiguió. No eran detectives ni criptógrafos profesionales, eran ciudadanos comunes que asumieron el desafío. En medio de la noche, mientras el resto del mundo dormía, desvelaron las primeras secuencias. Y lo que revelaron era inquietante. El mensaje descifrado no era una confesión clara, sino una impactante visión de la psique del asesino. El zodiaco hablaba de su satisfacción al matar, su creencia de que sus víctimas se convertirían en sus esclavos en el paraíso. Se refería a la dificultad de revelar su identidad sin ser atrapado y a su colección de muertos. «Me gusta matar gente porque es muy divertido», escribió. Era la voz de un psicópata, distorsionada y cruel, pero finalmente escuchada. Sin embargo, la victoria fue agridulce. La parte crucial que revelaría su nombre o cualquier pista directa sobre su identidad permaneció indescifrable. Era como si el zodiaco hubiera anticipado el descifrado y hubiera insertado una última capa de misterio, manteniéndose siempre un paso por delante. Este descifrado parcial, en lugar de solucionar el caso, solo profundizó el enigma. Confirmó la naturaleza sádica del asesino, pero su rostro, su nombre, continuaron ocultos en las sombras, aumentando la frustración de los investigadores y el terror de la población, que ahora sabía un poco más sobre la mente del monstruo, pero aún no tenía cómo detenerlo. Los ataques del zodiaco disminuyeron. Las cartas se volvieron más esporádicas. La nación respiró un poco, pero la aprensión permanecía. El escenario del terror ya no estaba marcado por cuerpos, sino por un silencio amenazador, interrumpido solo por una última y definitiva provocación. En 1974, después de años de correspondencia intermitente y declaraciones enigmáticas, el zodiaco envió lo que se considera su última carta conocida. No era un manifiesto largo o un nuevo cifrado complejo, era un desafío, un gesto final de desprecio para aquellos que lo perseguían. En ella parecía evaluar el número de sus víctimas siempre con un tono de superioridad, y se burlaba nuevamente de las autoridades por su incapacidad para atraparlo. «Espero que se diviertan intentando atraparme», escribió, con su firma de blanco debajo. Esta carta final no era solo un mensaje, era una profecía para sí mismo. Parecía predecir su propio destino de nunca ser atrapado, de que nadie lo haría. Su bravuconada sobre no temer la cámara de gas, ya que lo enviaría al paraíso antes, encapsulaba su confianza absoluta en su impunidad. Era el colmo de la frustración para las autoridades, el clímax de una cacería que, para todos los efectos, parecía destinada al fracaso. Después de esta carta, el asesino del zodiaco guardó silencio. Los crímenes cesaron, las comunicaciones se detuvieron, simplemente se evaporó. Sin un nombre, sin un rostro, sin una detención, se convirtió en una leyenda urbana, un fantasma que acechaba California y el resto del mundo. Su espectáculo había terminado, pero la obra de suspense que montó seguiría representándose en la mente de todos, sin un final. El escenario se apagó, pero el terror permaneció, un eco frío y persistente de una mente diabólica que se había demostrado inalcanzable. Décadas han pasado desde la última carta del zodiaco, pero la obsesión por desvelarlo nunca ha disminuido. Incontables hombres han sido investigados, sus vidas disecadas en busca de cualquier conexión con los símbolos y las palabras del asesino. Nombres como Arthur Lake Allen, Richard Gaikowski, Gary Post
y muchos otros surgieron como posibles sospechosos. Cada uno tenía evidencias circunstanciales que podrían vincularlos al caso. Similitudes físicas, proximidad geográfica a los crímenes o incluso rasgos de personalidad perturbadores. Pero, para la frustración de los detectives y las familias de las víctimas, ninguno de ellos pudo ser concluyentemente confirmado como el asesino del Zodiaco. Las teorías se multiplican. ¿Habría muerto por causas naturales? ¿Fue arrestado por otros crímenes y simplemente desapareció de los registros del Zodiaco? Era una persona común, viviendo una doble vida que simplemente dejó de matar por algún motivo desconocido. O quizás, como algunos sugieren, nunca fue solo una persona, sino un grupo de individuos o incluso un impostor que se aprovechó del terror existente. El caso del asesino del Zodiaco, oficialmente, sigue sin resolverse. Miles de páginas de informes policiales, incontables entrevistas, cientos de horas de investigación y análisis forenses, y aún así, el rostro detrás del símbolo permanece oculto. La verdad, si es que alguna vez se conocerá por completo, sigue escondida en las sombras del tiempo, una pieza perdida en un rompecabezas macabro. El Zodiaco nos dejó no solo un rastro de sangre, sino un enigma cultural. Su figura es perpetuada en películas, libros, documentales y en la imaginación popular, porque representa el miedo a lo desconocido, el terror de una mente brillante y perversa que se burló de la justicia y venció. Y quizás es exactamente eso lo que lo hace tan aterrador. Una mente diabólica suelta para siempre en la historia, un fantasma persistente en la conciencia colectiva de nuestra sociedad. El enigma del asesino del Zodiaco no es solo la historia de un criminal, es un recordatorio escalofriante de que algunas mentes diabólicas pueden, de hecho, esconderse a plena vista, siempre un paso por delante de la justicia. Su historia es un eco del miedo, una prueba de que no todos los misterios están hechos para ser desvelados. ¿Qué piensas tú sobre el Zodiaco? Comparte tu teoría en los comentarios.